Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar leyendo este libro, Los Últimos Tiempos, en el capítulo correspondiente a esto de los 4 animales que están narrados en el Apocalipsis y en el libro de Daniel. Ahora es la segunda parte. Y para retomar la lectura vamos a permitirnos leer unos 2 párrafos anteriores para que tenga sentido la lectura que vamos a realizar. Y dice: el poder, ambicionado, impelido e impuesto hasta el delito, es la tercera bestia. Puesto que es poder humano, o sea, vendido a Satanás, con tal de ser cada vez más potente contra toda ley divina y moral. Él mismo engendra su monstruo, que tiene por nombre revolución, y que conforme a su naturaleza lleva en las protuberancias de su monstruosidad todos los más torvos horrores de las revoluciones, naufragio social del bien y de la fe. Les habíamos dicho precisamente que estas revoluciones han causado mucho mal a la humanidad en todos los tiempos, comenzando de la revolución bolchevique allá en Rusia, en los estados estos comunistas. Y luego, pues aquí, cómo se exportó esa revolución a Latinoamérica y al mundo. Y les decía también que esto es tan real que ahora hay países enteramente comunistas, como Cuba y Venezuela. Y otra revolución que nos hizo tanto mal fue la Revolución Francesa. Ahí, pues, eliminaron en su constitución a Dios y pusieron como diosa a la diosa razón. Y ahí tantos males como, por ejemplo, la masonería, que hasta ahora está vigente. Y muchos presidentes son masones, comenzando por los Estados Unidos, México, y en Latinoamérica también está lleno de masones en los gobiernos. Honestidad, respeto, moralidad, religión, libertad y bondad desaparecen cuando este monstruo exhala sobre una nación su aliento infernal y como emanación pestífera se esparce más allá de las fronteras, contagiando a pueblos y más pueblos, hasta llegar a contagiar al mundo entero. Si ahora nos admiramos, comentamos este contagio de este virus, ese otro es un contagio peor que ese virus, porque esta pandemia pasará dejando lógicamente sus estragos. Pero esa pandemia de las revoluciones que son satánicas, lo dice Jesús en uno de los capítulos que edita María Valtorta. Toda revolución es diabólica, dice Jesús. Y esa epidemia que causa tanto mal al hombre en el aspecto material, humano y espiritual. Esa es una pandemia que no se termina, a menos de que el Señor ponga un basta y cuando nuestra Iglesia Católica haya consagrado Rusia al corazón inmaculado de María. Ella lo pidió en Fátima. Pero hasta ahora, lamentablemente, no se ha hecho realidad. Y no han tomado en cuenta que la Virgen Santísima dijo que si no se hace esta consagración como ella pedía, los errores del comunismo se extenderá por todo el mundo. Se ha cumplido esa profecía. Entonces, ese contagio es terrible. Y dice: hasta llegar a contagiar al mundo entero, preparando con los harapos de las víctimas por él muertas y descuartizadas y con las ruinas de las naciones
reducidas a escombros, la cuna para el monstruo último, el anticristo. Eso es lo que se están preparando estas huestes infernales. Todo esto de la pandemia que tantas veces estamos comentando, como dicen algunos, viene del diablo, porque el diablo ha tentado a que el hombre elabore este virus, pero para atacar al hombre, pero con un propósito. Primero, causar temor del contagio, y segundo, colapsar la economía, y para que colapsando la economía y ya perdiendo el valor del león y las águilas que hablábamos del primer hombre, pues sea presa fácil de las promesas que el anticristo y sus secuaces vienen a ofrecer a estas naciones ya desmoralizadas, muertas, como dice, y descuartizadas, y con las ruinas de las naciones reducidas a escombros. Claro, un levantamiento social, ya estamos viendo en algunos países, por esta crisis, esos vandalismos, esas destrucciones en Estados Unidos, como hemos visto por las noticias, esa persecución a los valores cristianos, a las iglesias cristianas, a las imágenes, y que están tratando de crear escombros. Entonces, muy actual lo que dice el Señor. Una vez que se produzca esto, pues esta tragedia, ¿qué hará? Un caldo de cultivo para que la gente ansiosamente espere al anticristo. El anticristo que le va a ofrecer primero el vicio, el pecado, para que tanta gente que solamente vive de él crea que ese es lo ideal, que ese hombre, porque va a ser un hombre el anticristo, es el ideal que gobierne el mundo. Ese es el plan también de la masonería y de los Illuminati. Una sola religión, una sola economía, una sola moneda, un solo gobierno. Es el nuevo orden mundial. Eso es todo lo que nos dice Jesús, se está haciendo realidad. Continúa Jesús. Ya os dije, esto está en un dictado que le dio a María Valtorta el 23 de julio de 1943. Ya os dije que ese será el hijo de la lujuria del hombre, nacido de la unión de la misma con la bestia. Os lo dije y no cambio lo que dije. Lo que digo es verdad. Lo conozco sin necesidad de leerlo y lo recuerdo sin necesidad de volverlo a leer. Se halla escrito en mi mente de Dios, ante el cual van pasando sin cesar uno tras otro, sin que el uno impida la visión del otro, todos los acontecimientos del hombre en el tiempo. Claro, como es Dios, es omnividente, abarca todo el horizonte de la vida de la humanidad, pasada, presente y futura. Y Él ya ve lo que va a pasar. Ese anticristo, perfección del horror, con mayúsculas, del horror. Como yo fui perfecto de la perfección con sus infinitas armas, simbolizadas en los 10 cuernos, en la mandíbula, con los dientes de hierro, en los pies feroces, y en fin, en el pequeño cuerno de esta bestia, ¿no? Símbolo del odio extremo con que Satanás dotará a su hijo para intoxicar a la humanidad
mientras que con su mentida boca la seducirá, haciéndose adorar como Dios. El diablo mismo va a estar ahí, en ese hombre llamado Anticristo, poniéndole toda esa maldad, ese odio, las promesas falsas, la demagogia, todo lo que esos hombres satánicos ofrecen a la sociedad y nunca la cumple porque viene inspirado por el mismo demonio. Y dice, atormentará de forma desmedida a aquellos que, pequeña grey fiel, habrán permanecido en mi seguimiento. Ese es el resto fiel que va a quedar y que está quedando ya. Los que se mantienen firmes, como esos apóstoles de los últimos tiempos, más allá de las contingencias de esta pandemia, más allá de esas leyes que van contra la voluntad de Dios, más de lo que la corriente del mundo nos engaña y nos seduce con los medios de comunicación o con tanta teología y libros humanos que nos llevan simplemente al pecado y dizque a la liberación del hombre, cuando es la esclavitud que te ofrecen tanto escritor humanista, tanto filósofo ateo, y hasta en la iglesia tantas doctrinas que se explican mal con unas herejías que confunden al hombre, como en los seminarios se enseñan ahora materias muy humanas, filosofía, psicología, antropología, pero profundizar los temas espirituales para conocer más a Dios y amarlo más, pues ya no. Como tuve una experiencia con un seminarista de aquí de Ibarra, fue a Quito a visitarme y me decía, Faustito, ¿qué hago en el seminario si me prohíben ir al Santísimo? Que soy muy curuchupa. Que deje de esas cosas. Miren, ya el ambiente ya desacralizado, ya no se cree ni siquiera la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Claro, no digo que son todos, pero sí hay esa cizaña que está metido hasta en los seminarios y en algunos conventos, donde ya ahora, en vez de tener el Santísimo, lo tienen a Buda, a un dios oriental. Y se hace retiros con filosofía oriental de la nueva era, desplazando el Evangelio. Eso es una cosa, pero horrorosa, espantosa. Ya hicimos un video y comentario de lo que pasó en el Vaticano, lamentablemente, llevando ídolos falsos y poniendo ahí en medio del templo, donde está el tabernáculo, donde está presente Jesús, y ahí una mujer bailando y la gente aplaudiendo, y loas. ¿A quién? A la Pachamama, un ídolo falso. Así estamos, señores y señores. Por eso este mensaje, este escrito, es tan actual. Por eso habla nuevamente del pequeño resto, la pequeña grey fiel que habrán permanecido en mi seguimiento. De hora en hora irá creciendo el pequeño cuerno para dañar. Irá aumentando la inteligencia satánica, haciendo salir de su boca las mentiras más turbadoras. Crecerá en poder, como yo crecía en sabiduría y gracia. Esto está en Lucas capítulo 2, versículo 40. Él crecía en santidad, sabiduría, gracia. Armado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos. Eso va a ser el anticristo, porque ese poder satánico. Armado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos y así matarlos por ese pensamiento. Ahora hasta con los medios de comunicación, hermanos, tenemos espías. Cuando estuve en Cuba, en La Habana, precisamente, conocí un edificio de unos 12 pisos de ventanas de puro cristal, un edificio de lujo.
cuando le preguntaba a un amigo cubano, ¿y eso? Pues ahí están la nueva juventud revolucionaria que estudia cibernética, todo el sistema electrónico, toda la ingeniería virtual. ¿Con qué objeto? Para espiar. Ellos tienen un centro de abastecimiento de celulares y como es dirigido por el gobierno comunista, pues sí, te dan el celular, pero con trampa, porque ya te meten en un chip toda la información que quieren saber de ti, de lo que hablas, lo que oyes, cuál es tu pensamiento de la revolución, todo eso. Entonces aquí, vean cómo está hablando ya de eso. Armado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos y así matarlos por ese pensamiento. Claro. Entonces, no, este es un amante del Señor, de la palabra de Dios, y esto no nos conviene porque somos anticristo. Soy el anticristo y la legión de anticristos que le seguirán, que no quieren saber nada de Cristo. Por eso, anticristos. Entonces, cuidado con los medios de comunicación, hermanos. Ojalá Dios no permita. Ya en China es igual. Parece que heredaron de China esa tecnología los cubanos. China te dan celulares, pero casi te regalan un precio mínimo, pero para controlarte. Ya lo experimentaron en esta pandemia, cuando no obedecían las órdenes del gobierno para que se queden en sus casas. Pues el que salía ya lo tenían registrado con unos drones. Unos drones que estaban ahí filmando todo lo que haces. Y pues iban a la cárcel. Y así nos van a encarcelar también. Pero eso, si es que no tenemos las armas necesarias que Dios y la Santísima Virgen nos han dado para este final de los tiempos. Y eso ya hablaremos en un video, cuáles son esas armas. Un poquito les anticipo. Pues ya Jesús profetizó esta pandemia. Lo tenemos publicado en uno de los volúmenes del Reino del Fiat, de la Divina Voluntad. Y Él profetiza lo que iba a venir y lo que ya estamos viviendo. Pero Luisa, al ver esa profecía, al oír esa profecía, le dice: Jesús, ten misericordia de tus imágenes. Y vea lo que Jesús le da esa esperanza. No, si es que hacen mi voluntad, mi madre les irá marcando con mi cruz para que esa pandemia pase de largo. Si reflexionamos como cuando eran perseguidos los israelitas allá en Egipto, como la orden de poner en las jambas de las puertas la sangre del cordero, el ángel exterminador pasaba de largo. Pasaba de largo. Y así está pasando también ahora para aquellos que cumplen la voluntad de Dios y son fieles. El resto fiel permanece fiel a Dios, a Jesús, a la Virgen. No va a pasar nada. Nada. Tengan esa fe y esa promesa que se va a hacer realidad. Pero como no conocemos, o los que conocemos no le creemos a Jesús, salimos tiritando de miedo cuando vamos a hacer compras o cuando vamos a hacer una gestión ahí bien tapados. Parecemos astronautas ahora, con mascarillas y con escafandras. Una cosa que da realmente mucho que pensar, porque nos falta fe. Y en la Eucaristía, pues no habrá, por el temor del contagio, no, denme en la mano. Oiga, qué falta de fe. Y eso es un sacrilegio. No puedes tomarle al Señor, que está vivo, tu Dios. Arrodíllate, adórale y recibe en la boca. El sacerdote tiene la obligación de darte en la boca o en las manos, porque tiene esa facultad. Pero si eres un creyente
de la grey remanente, de la grey fiel, pues comulgas. Y si no, preferible no comulgues. Haz una comunión en divina voluntad, una comunión espiritual. Únete a Jesús, que ya se comulgó a sí mismo hace más de 2000 años en la última cena. Revive esa escena. En divina voluntad se hace presente y comulgarás con Cristo espiritualmente, dando la gloria perfecta por todos los que están comulgando físicamente o espiritualmente, y reparamos con Él todas las ofensas como esta de la comunión en la mano, todos los sacrilegios, misas negras, abusos y profanaciones que se cometen. Mira, así tiene que ser el hombre fiel a Dios. Y eso estamos en los preámbulos. ¿Qué será cuando venga ya la persecución total? Y dice, oh mis santos de los últimos tiempos, oh mis santos de los últimos tiempos. ¿Cómo se dirige a nosotros? Si es que estamos en gracia de Dios y haciendo y viviendo su voluntad divina. Esa es la expresión para estos santos, porque no todos estamos en esa situación, lamentablemente. Pero a los que practican los 10 mandamientos, hacen la voluntad de Dios, y más aún los que viven la divina voluntad, que no es solamente hacer, sino vivir esa santidad humana, pero con Dios, haciendo actos divinos. Oh mis santos de los últimos tiempos, si heroico fue el vivir de los primeros entre las persecuciones del paganismo, 7 veces 7 heroico será el vivir de mis últimos santos. Oiga, qué duro. Hemos recordado cuando hemos leído un acta de los mártires, por ejemplo, en los inicios del cristianismo, cuando eran perseguidos los cristianos por los romanos, por ejemplo, el circo romano, escenario de tantos martirios que cogían leones para devorar a los cristianos, toros para atacar a los cristianos, bajo el deleite del pueblo que se solazaba con la muerte de los primeros cristianos, de los mártires. Eso es nada, dice. Repito, oh mis santos de los últimos tiempos, si heroico fue el vivir de los primeros entre las persecuciones del paganismo, 7 veces 7 heroico será el vivir de mis últimos santos. Solo los nutridos con el meollo de la fe, solo los nutridos, o sea, los alimentados con el meollo de la fe, podrán tener corazón de león para afrontar aquellos tormentos y ojos y plumas de águila para mirarme a mí, sol, y volar a mí, verdad, mientras las tinieblas les aneguen por todas partes y la mentira les estreche tratando de persuadirles a que la adoren y crean en ella. A María Valtorta en el año 1943 también lo dijo eso. Habrá gente tan endemoniada. Serán 7 veces demonios. Lo dijo en el 43. O sea, los que hemos nacido por esa época, vamos a vivir esos horrores de la persecución satánica 7 veces de lo que padecieron nuestros primeros mártires con el paganismo romano, por ejemplo. Pero aquí está la solución, si cayeron en cuenta, cuando dice,
Solo los nutridos con el meollo de la fe podrán tener corazón de león para afrontar aquellos tormentos. Solo. ¿Y qué es el meollo de la fe? El meollo de la fe es creer que la fe es Jesús. Lo dice Jesús a Luisa, porque nosotros hemos sido catequizados como que las virtudes teologales verdaderas son la fe, la esperanza y la caridad, pero como virtudes teologales. Pero con Luis hemos aprendido que la fe es Dios mismo, la esperanza es Dios mismo, la caridad es Dios mismo, claro, es la plenitud del amor. Por eso a Pedro cuando me preguntó, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor no le contestó. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones de entender si otras cosas que les dijo, pues se asustaron y le dejaron al maestro algunos discípulos. Entonces por eso, pero ahora es el tiempo de enseñarnos esto, de que la fe es el mismo, precisamente para resistir esta persecución, como dice aquí. Solo los nutridos con el meollo de la fe, o sea, los que nos llenamos de Jesús viviendo la divina voluntad, ¿sí? Cuando nos llenamos de la fe, que es el Dios mismo, podrán tener corazón de león. Claro, estamos con Jesús, el corazón de león, león de Judá. No vamos a estar con la tembladera, porque ya Jesús en nosotros será ese león de Judá que podrá afrontar, dice, aquellos tormentos. Hace poco hemos leído de San Lorenzo, mire, eso que no vivía la divina voluntad. Sin embargo, qué santo. Claro, puede ser un poco de leyenda tal vez, pero yo sí creo que él resistió con valentía todo ese martirio cuando le quemaban vivo. Claro, dice la leyenda que cuando ya le quemaron una parte, se dio la vuelta para que le quemen la otra parte. Bueno, entonces dice, después, habla Jesús, de los precursores del anticristo, vendrá el propio anticristo. Después de los precursores del anticristo, vendrá el propio anticristo. Ya estamos viendo a esos anticristos, a esos precursores del anticristo con mayúsculas. ¿Cuántos gobernantes que tenemos en el mundo? Que son verdaderos demonios, como lo dice Jesús en otro acápite. Son verdaderos demonios, imponiendo leyes ateas, leyes pecaminosas que van contra la voluntad de Dios y con una tiranía donde pues se sojuzga al hombre, se lo menoscaba la dignidad. ¿Y qué viene a ser ese pobre pueblo? Un pueblo oprimido. Y van más allá, la persecución a las leyes de Dios, a su enseñanza, como la experiencia que tuve en La Habana, Cuba. No había la forma de poner esa sucursal de la alegría espiritual porque no les interesaba. Un padre me dijo, un padre salesiano que me hice amigo ahí en La Habana, dije, padre, quiero poner una librería aquí, una pequeñita, porque me piden libros, estampitas de aquí de Cuba porque no tienen acceso. Yo quiero satisfacerle de alguna forma a ese pueblo. Me dijo, eso es imposible. Aquí tengo yo en esta parroquia una vitrinita y vea a ver si compra siquiera una estampa. Aquí tengo una Biblia así, voluminosa. Le vendo a $1.20, moneda equivalente a los pesos que ellos tienen. 1.20 centavos. Y nadie le interesa. Nadie. Entonces, esos son los precursores del anticristo. Y no solamente hablando de política, no.
repito, en la misma religión nuestra, cristiana, católica, en los laicos. ¿Qué hacemos? Somos anticristos, porque estamos contra las leyes de Cristo. En la misma iglesia, esos teólogos herejes, que ya no creen en los milagros, por ejemplo, que hizo Jesús, cómo lo interpretan en forma tan humana, sin darle ese poder de Dios, el poder divino que Él tiene. No, son milagros. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Yo estaba en una misa y un sacerdote decía, no hubo tal milagro de la multiplicación de los panes. No, lo que pasa es que cada uno llevó su comidita, su cucabe, como decimos aquí en Ecuador. Y cuando ya estuvieron ya ahí reunidos con Jesús y vino ya el tiempo de alimentarse, lo que hizo Jesús fue que saquen los alimentos que han traído en sus bolsas y coman. Y comamos todos, hagamos una mesa común. Saquemos todos lo que hemos traído y compartamos. Ese es el milagro, el compartir con los demás lo que llevamos. Sí, humanamente está bien, pero que hay que compartir con lo que Dios nos ha dado con los demás, sí, humanamente. Está muy bien. Pero ¿por qué le quito el poder milagroso que hizo todo un Dios? De que de 5 panes y 2 peces hizo la multiplicación de ellos de forma milagrosa. Entonces, todo ahora en las facultades de teología, ¿qué eso de Adán? No, eso no existió, era un pueblo. ¿Y qué? ¿Que venimos de Adán? No, están equivocados, venimos de una evolución, aunque sea mitigada, pero venimos de una evolución. Miren, como para reírse un poco, ¿no? Que venimos de los monos. Y después, con la evolución, ahí se infundió el alma en un determinado momento de la especie. Le quitamos todo el poder de un Dios que creó por amor al hombre, para darse a Él y que Él se dé con el mismo amor cuando viva la divina voluntad. Como no se conocen estas verdades, se dicen tonteras. Y esos son los anticristos, Y se llenan la boca y el demonio les da una sabiduría estúpida para embobarles y embobar al pueblo. Por eso, hermanos, hay que escoger bien a dónde vamos a formarnos, porque qué peligroso ahora caer en esos estudios de teología que ofrecen hasta por internet, pero ¿qué te ofrecen? No. Y las Biblias, ¿qué Biblias? ¿Qué Biblias leemos? Porque hay muchas Biblias erráticas, como ya les demostré en un video, Biblias protestantes y aún católicas que no dicen la verdad. Sobre todo los protestantes con relación a la Virgen María se inventan frases, la favorecida. No le dicen la llena de gracia. Y con Luisa, la llena de Dios. No, fue una mujercita. No, era la madre de Dios, la madre de Jesús, hombre y Dios. Que el Padre le regaló ese don, esa maternidad divina, para que sea la madre de Dios en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Y así, esos son los anticristos que ahora pululan. Repito, después de los precursores del anticristo, vendrá el propio anticristo. El período anticristiano, simbolizado por la bestia armada con 10 cuernos, son los 10 siervos de Satanás que se creen reyes, de los cuales 3, fíjate bien, serán arrancados y lanzados a la nada, es decir, al abismo donde no está Dios, y por tanto, donde está el que es nada, el contrario de Dios, que es todo, y culminará con el nacimiento y desarrollo hasta su máxima potencia del 11º cuerno,
razón de la caída de los 3 precursores y sede del verdadero anticristo, el cual blasfemará de Dios como ningún hijo de hombre lo hizo jamás. Atropellará a los santos de Dios y torturará a la iglesia de Cristo. Clarito nos habla el Señor lo que va a hacer este anticristo, un blasfemo que blasfemará contra Dios como ningún hijo de hombre lo hizo jamás. Vean que hasta dónde irá el alcance de este blasfemo Satanás que está en el anticristo. Atropellará a los santos de Dios y torturará a la iglesia de Cristo. Creerá, por ser hijo de la unión de la soberbia demoníaca con la lujuria humana, poder hacer grandes cosas, cambiar los tiempos y las leyes, y por espacio de 3 años y medio será el horror con mayúsculas que reinará en el mundo. De lo que hablábamos del profeta Daniel en ese gráfico. La semana de Daniel son 7 años. Los 3 primeros y medio años, la tribulación. Y la gran tribulación, los siguientes 3 años y medio. Ahí se va a dar, en la gran tribulación, cuando también habla de la abominación, de la desolación. Cuando este anticristo querrá, una vez desplazado el santo sacrificio perpetuo que es la Eucaristía, quiere instalarse Él en el trono de Dios. Pero para eso va a haber una persecución, destrucción de templos. Querrá abolir la Santa Misa. Habrá gente que solamente en los sótanos de las casas se celebren en forma privada. La persecución a los sacerdotes. Yo me acuerdo una vez que estábamos en Cuenca, me visitó un padre Rodríguez, panameño, muy amigo mío, a quien le conocí y me invitó con un instrumento de Dios a dar unas charlas de la divina voluntad. Ya les di mi testimonio cómo esta mujer habló de la divina voluntad ahí, inspirada por el Espíritu de Dios, no leyendo ningún libro que habíamos llevado, sino que el mismo Espíritu de Dios habló a esos 50 panameños, morenitos, pobrecitos, pero que captaron con la enseñanza pedagógica sencilla de Cristo para que ellos acepten la divina voluntad. Y por eso les decía también que cuando ya regresábamos a Costa Rica, en pleno vuelo, cuando yo iba con este instrumento, le habló Jesús y le dijo: mira, todo lo que te he anunciado de la gran purificación que se avecina, y Centroamérica no va a ser la excepción, porque vendrán inundaciones del mar que arrasará con las naciones, y solamente quedarán puntitos, como islotes, rodeados de mucha agua. Eso era la profecía. Pero entonces estaba Panamá, pero Panamá, como aceptó vivir la divina voluntad con estos negritos, en su lenguaje pobrecito, pero muy lleno de amor para Dios y para su doctrina, dijo: pues, pero ahora ya no me es indiferente Panamá por estos 50 negritos. Como cuando regateaba a Abraham con Yahvé, ¿no? Va a caer fuego en Sodoma y Gomorra. Pero, Señor, ten compasión. Si hubieran 50 justos, ¿no los destruirías? No, por 50. Y fue bajando, 40. Y no había uno. Por eso cayó fuego. Pero aquí, como hubieron 50 negritos que aceptaron el reino de la divina voluntad, Panamá ya no me es indiferente.
Entonces será protegida esa nación cuando venga todo esto. Las grandes calamidades, la gran purificación de esos 3 años y medio que habla el profeta Daniel. Y aquí, repito, dice, creerá por ser hijo de la unión de la soberbia demoníaca con la lujuria humana, poder hacer grandes cosas, cambiar los tiempos y las leyes, y por espacio de 3 años y medio será el horror que reinará en el mundo. Sí, hará prodigios, pero demoníacos. El demonio también hace prodigios, pero que no perduran. Son puros juegos artificiales para engañar a la humanidad. Después el Padre dirá, basta, basta. Eso va a decir el Padre a todo esto. Y lo dirá delante del gran coro, que por el rumor de las grandes palabras de los santos se formará en el cielo. Y la bestia malvada será muerta y lanzada al pozo del abismo, y con ella todas las bestias menores para estar con Satanás, su engendrador, durante la eternidad. Eso le espera. Eso le espera al demonio, al anticristo y a sus secuaces, a ese ejército de Jesús, como ya leímos en ese capítulo del Apocalipsis, caballo blanco, ese gran jefe, valiente, ese león de Judá vendrá con sus huestes celestiales a dar una batalla al demonio, al anticristo y al falso profeta y a sus secuaces demoníacos. ¿Cuándo? Cuando el Padre Dios dirá, basta. ¿De quién? Delante del gran coro, que por el rumor de las grandes palabras de los santos se formará en el cielo. Entonces, ¿quién provoca el basta? Nosotros mismos, con las palabras que encierra el divino querer, todos sus 36 volúmenes. Son verdades que si nosotros las vivimos, estamos proclamando la palabra de Dios con hechos, y eso llegará al cielo para que Dios diga, basta, hasta aquí nomás, llegó el tiempo, ya no puedo tolerar este ataque demoníaco del anticristo y sus secuaces. He escuchado la voz de mis santos divinos y humanos también, que hemos formado un ejército, el resto fiel aquí en la tierra, mientras llega esta época del anticristo, que lo vamos a vivir porque parece que el tiempo está muy cerca a todos estos acontecimientos. Ya les he dicho que esta pandemia es el preámbulo para que cuando estén las naciones en ruinas, como dice aquí Jesús, harapiento, enfermo y necesitado, sea el campo propicio para que venga el anticristo a hacer de las suyas. Pero también nos dice con este último párrafo, que cuando ya el rumor, o sea, la oración, y qué mejor oración, un acto hecho en divina voluntad, aunque no sea oración humana, sino un acto, eso llega al corazón de Dios. Entonces ese ejército está formando el Señor, el ejército de los últimos apóstoles de los últimos tiempos. ¿Sí? Pero entonces para esto tenemos que estar preparándonos, primero conociendo estas verdades, porque ¿cómo puedes tú emplear una estrategia? ¿Cómo puedes enfrentarte a un poderoso anticristo, que el demonio le ha dado todo el poder, si no te pones la armadura de Dios, que es la divina voluntad, y la protección materna de mi Madre Santísima? Ahí estoy bien armado con las armas de mi Madre y de Jesús. Y con Él somos mayoría, somos potentes, más poderosos que el diablo. Por más mal que quiera hacer el anticristo, no podrá
cuando ve a un hombre revestido de las armaduras divinas. Ese es el gran mensaje de la divina voluntad, porque ya todo esto sabía el Señor que se venía. Por eso era la premura. Que se publiquen, ya les di mi testimonio cuando nos pidió que publicáramos estos libros y no que se queden encerrados en cuadernitos por ahí, meditando un grupito de 4 o 5 personas, como al inicio. No, que esto se riegue para formar el gran ejército, para enfrentarnos a la gran batalla. Unos lo dicen que es la batalla del Armagedón, algunos teólogos. Y no creo que están equivocados, porque ahí se va a dar una lucha antes de la venida de Cristo, en su gloria, la venida intermedia, en la que ya les dije más o menos en el video anterior. Sí, la venida del reino de Dios ya se ha dado con Luisa Picarreta, que es la tercera obra. La primera, la creación; la segunda, la redención; y la tercera, la santificación, que le dictó a Luisa en esos 36 volúmenes para que lo leyéramos, lo viviéramos y pusiéramos en práctica todas esas enseñanzas. Ahí te estás formando como en un cuartel. En un cuartel, ¿qué tienes que hacer? Sacrificarte, estudiar tácticas de defensa, de ataque, ser obediente al capitán, qué sé yo. ¿Y qué estrategias utilizas para enfrentarse al enemigo? Y lo mismo, va a ser una batalla, pero si estás desarmado, no tienes las armas de Cristo, eres un pobrecito, serás un muñeco del anticristo, serás presa fácil de que caigas en la desesperación, la angustia y te vendas por un plato de lentejas o por alguna oferta de esas que ofrece el demonio. Y claro, como no conoces estas armas que Dios te ha dado, ni estas estrategias, serás, repito, un pobre hombre. No, por eso nos dio ya con antelación hasta venir anticristo. Y ahora, gracias a Dios, estos libros, ¿cómo se difunden? En Internet mismo, cuántas páginas, cuántas exposiciones de gente que realmente está enamorada de esta doctrina, porque han visto que es la verdadera doctrina para estos tiempos que nos liberará del demonio y del anticristo. Yo digo, hasta los mismos sacerdotes, que son los que guían a muchas almas, que conocieran esto de la divina voluntad. Sus prédicas estarían llenas de luz y serían los capitanes, los instrumentos de Dios para llevar a ese pueblo de Dios a esta gran batalla que nos espera. Yo soy testigo de sacerdotes que me han escrito de la misma Venezuela. Había un sacerdote que tenía una parroquia y me decía como que el demonio me quemó mi despacho. Encontré un día hecho cenizas mi despacho parroquial. ¿Quién lo hizo? Vaya a saber usted. Y lo más doloroso, me decía Fausto, es que vi hechos cenizas los 36 volúmenes que había adquirido, que era mi tesoro. Cambió mi vida. Yo estas cosas nunca las aprendí en el seminario. Pero ahora, mi guitarra, mis cositas, mis muebles, pero lo que más me dolió fue ver hechos cenizas los 36 volúmenes que había adquirido con tanto esfuerzo, porque la pobreza aquí en Venezuela es terrible y a base de donaciones de bolívar en bolívar, adquirí los 36 volúmenes publicados por ustedes. Por favor, me decía, quiero pedirles un favor, una limosna divina. Regálenme una colección completa, porque ese es mi tesoro. Me he quedado sin lo mejor de todos los volúmenes que tenía de teología, de lo que yo aprendí en el seminario y de sacerdote.
Yo pues me quedé tan conmovido. Dije, no, pues con mucho gusto, Padre. Ahí le mandamos los 36 volúmenes. Y cuando recibió una carta de agradecimiento que estremecía, llegó mi tesoro. Esto es el pan que me nutre, que me da vida. Por eso Jesús decía a Luisa, ¿no? Dame de comer. Si no tengo nada, Jesús, ¿ves mi pobreza? No. Comienza a sacar de su corazón unas bolitas. ¿Qué hace, Señor? ¿Qué son esas bolitas? No, son los actos que tú haces en mi divina voluntad. Cuando haces todos tus actos en el querer divino, eso es mi alimento. Y al Padre también le decía, estos 36 volúmenes han sido mi alimento. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos ya terminando este video y les agradecemos por vuestra atención. Y Dios mediante, vamos a seguir con estas lecturas que son muy iluminadoras para estos tiempos que estamos viviendo y los que se aproximan. ¿Cómo? Pues leyéndoles lo que el mismo Jesús explica a sus grandes profetas auténticos, como María Valtorta, Luisa Picarreta y otros. De esos escritos estamos extrayendo lo mejor para poner a vuestra consideración y ojalá Dios pues les vaya iluminando, vayan captando todo este mensaje maravilloso de los últimos tiempos explicados por Él a estos grandes instrumentos que Él mismo ha propiciado. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio poder participar de estos tesoros. Hasta pronto, si Dios quiere.